Si tiene Hechos 1:8 me dice amén. Si se lo sabe, como buen pentecostal, ¿se lo sabe o no se lo sabe Hechos 1:8? Como pentecostal ahí lo sabemos. Amén, dígame ahí. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, Hechos 1:8. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de hablar de tu palabra. Señor, dame gracia, unción, denuedo, autoridad para compartir la verdad de tu palabra, Señor. No es mi propia verdad, es la verdad de tu palabra que hoy voy a predicar. Jesús, creemos, amamos tu palabra, nos guiamos por ella, moldeamos nuestro pensamiento a la verdad de tu palabra, Señor. Por ella somos levantados, guiados, fortalecidos, consolados, Señor, impulsados a más cuando creemos plenamente a la verdad de tu palabra. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor, a esta verdad para la iglesia hasta el día de hoy. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted me ha escuchado predicar y lo he estado compartiendo ya hace 2 domingos, este es el tercero, acerca de una iglesia saludable, una iglesia sana. Y parte de aquello para hacer una iglesia saludable y un creyente sano espiritualmente y siempre creciendo en el Señor, es algo indispensable que una iglesia saludable y un creyente sano sea lleno del Espíritu Santo. No se puede hacer la obra de Dios sin Dios. Y no se puede vivir la vida cristiana si no somos llenos del Señor y guiados por el Espíritu Santo. Bajo esa verdad es que voy a desarrollar esta predicación. Hace años atrás yo me compré un celular, último modelo, ¿sí?, de celular, y fui a la tienda, día viernes, cerraba la tienda, me entregaron el celular, llegué a mi casa. Como buen latino, no leí el manual, enchufé el celular. Quería probarlo, a ver cómo era, la cámara, las funciones. Pero tenía un grave problema, que la SIM o el chip que tenía no le hacía a mi nuevo celular. Es decir, tenía un chip más grande y este usaba uno mini, chiquitito. Ya era viernes, la tienda cerró, así que tenía que esperar hasta el día lunes para poder ir y que me entregaran un nuevo chip. Tenía el celular, tenía la cámara de fotos, tenía todas las funciones, la calculadora, todo, pero no me podía comunicar con nadie. Porque en el fondo el aparato, para lo que fue originalmente creado, no servía. No servía para llamar por teléfono, no tenía señal, no tenía conexión. No podía en el fondo usarlo para lo más elemental que fue creado el celular, que era para llamar o comunicarme con alguien. En ese tiempo no existía un WhatsApp, no existían las redes sociales como hoy las conocemos, así que prácticamente tenía el mejor celular, pero estaba incomunicado. Así que la única alternativa que tenía era buscar ese Bellsouth antiguo, pesado de ladrillo, que ese tenía señal, no le pasaba nada, se podía caer, podía pasar el auto por encima y seguía comunicándose. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Que una iglesia que tenga una asistencia cada domingo, donde mucha gente vaya, que tenga una buena enseñanza doctrinal, que tenga quizás una excelencia en la música, en la adoración, que pueda tener una increíble estructura organizacional, que pueda armar eventos donde la gente pueda asistir y sentir que son eventos con una logística increíble. Todo eso es valioso, puede ser importante, pero no tiene mayor trascendencia si en medio de ella no está el Espíritu Santo obrando.
Todo eso puede estar, pero si el Espíritu Santo no está en medio, transformando vidas, obrando con poder, trayendo dirección y guiando al creyente y a la iglesia, todo eso no tiene mayor trascendencia. Lo mismo es en la vida de un creyente. Usted puede tener conocimiento doctrinal, usted puede asistir todos los domingos, usted puede servir incluso en la iglesia, pero si no está lleno del Espíritu Santo, usted se está secando. ¿Está acá conmigo? Porque una iglesia puede estar llena de gente, pero no estar llena del Espíritu Santo. Puede tener doctrina sana, pero carecer de poder. ¿Cuánta gente no estudia la palabra y estudia tanto la escritura de pronto que pierde lo más esencial, la comunión diaria con el Espíritu Santo? Y deja de vivir verdaderamente lo que está leyendo y pasa de pronto a cuestionar todo y a tratar de dar una explicación humana a cosas que son sobrenaturales de Dios. Podemos tener música y adoración y solo producir emoción en las personas. Podemos tener organización, pero nunca producir una verdadera transformación de quienes componen la iglesia. Para eso necesitamos al Espíritu Santo en medio nuestro. Para producir una verdadera transformación en nuestras vidas, necesitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Nunca será suficiente tener todo aquello si no tenemos al Espíritu Santo guiando y construyendo la iglesia y nuestra propia vida como creyentes. Primera verdad, la iglesia no comenzó con alguna actividad multitudinaria, comenzó con el Espíritu Santo derramándose sobre los discípulos. Jesús, es cierto, congregó multitudes, formó a sus discípulos, les enseñó. Aún después de haber sido resucitado, pasó 40 días con ellos, enseñándoles más profundamente acerca del reino de los cielos. Así lo relata el libro de Hechos. Pero les dijo algo muy importante: no se muevan, no se vayan, no comiencen la obra si aún no han recibido la promesa de ser llenos del Espíritu Santo, si aún no han sido bautizados en el Espíritu Santo. No hagan nada aún si el Espíritu Santo no se ha derramado plenamente sobre ustedes. Por lo tanto, la iglesia inicia cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Por qué? Porque nada puede reemplazar la obra del Espíritu Santo, ni en la iglesia ni en la vida del creyente. La iglesia no inicia, como dije, con una convocatoria masiva, ni una predicación brillante o un altar de adoración público. No, la iglesia inicia con hombres y mujeres orando y esperando ser llenos del Espíritu Santo. Así inicia la iglesia y así se debe de sostener y sustentar la iglesia y la vida del creyente hasta el día de hoy. Si algo permanece en el tiempo en fe, es porque hay hombres y mujeres que están buscando, orando, anhelando más del Señor. Para que un creyente pueda permanecer en el tiempo, no se trata solo de congregarse, de una emoción del momento, se trata de una intimidad continua con el Señor. Porque o si no, vendrá cualquier situación y moverá el corazón de quien no está afirmado profundamente en Dios. ¿Está acá conmigo? Antes de la venida del Espíritu Santo, el libro de los Hechos nos relata que deben de reemplazar a Judas, que había caído, traicionado al maestro. Eligen a Matías como reemplazante. Pero ahí se da un hecho muy particular. Dice que al reunirse, Pedro toma la voz y les dice: necesitamos reemplazar a quien cayó del llamado que el Señor nos hizo. Tenemos que ser 12, así lo dice la Escritura. Entonces dice que todos llegan a un acuerdo, ponen ciertos requisitos para ser nombrado apóstol. Eso es para otra predicación, pero no me quiero meter ahí. Métase nomás, me dice. Es que me quedó la bala pasada.
ponen ciertos requisitos para el apostolado: haber estado con Jesús desde el inicio de su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta que ascendió a los cielos, haberlo visto resucitado. ¿Por qué? Porque iban a ser testigos fieles de que Cristo verdaderamente resucitó, porque nuestra doctrina fundamental se apoya en la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Por lo tanto, ellos tenían que dar fe pública de que verdaderamente lo habían visto resucitado. Esas son las condiciones para ser llamado apóstol. Cerramos el paréntesis. Volvemos al punto. El punto es que eligen al reemplazante y dice que tiran, ¿sí?, una especie de piedras, de piedrecillas, el Urim y el Turim, y lo tiran. Y así eligen y entienden que la suerte cayó, así lo dice la Escritura, sobre Matías. Es decir, que aún no tenían una guía ni una dirección plena de Dios. Había una tradición en torno a eso. Posteriormente, después del derramamiento del Espíritu Santo, nunca más se vuelve a mencionar este uso, esta forma, esta costumbre, sino que ahora es el Espíritu Santo quien guía y quien dirige a la iglesia. Así que si usted quiere una dirección de Dios, no vaya ahí donde el profeta de turno, ni vaya a consultar al horóscopo del diario. No, lo que yo hago, entro en intimidad con el Señor para que Él me habla y me dirige en mis decisiones. Nosotros hemos nacido por obra del Espíritu Santo. Si usted está acá y tiene fe en su corazón, es porque el Espíritu Santo un día comenzó a hacer su obra. Lo atrajo, lo sedujo, lo convenció de su pecado y lo incorporó al cuerpo de Cristo. Nosotros hemos nacido no por fuerza humana, sino por la obra del Espíritu Santo. Solo Él puede traer esa convicción al corazón del hombre. Por eso es indispensable el Espíritu Santo en medio de su iglesia. En la mañana hablaba con un varón, se me acercó y me dijo: pastor, quiero entrar al instituto bíblico. No he hecho el discipulado, me dijo. Me mandaron a hablar con usted. Es requisito. Entonces yo le dije: ¿por qué quiere hacer el instituto? Lo que pasa, me dijo, es que yo llegué a esta iglesia porque mi hijo tiene una enfermedad. Y en medio de esa enfermedad él me predicó y me hablaba del Señor. Y yo, me dijo, en el fondo yo soy agnóstico, me dijo. Y yo lo escuchaba por respeto. Y él comenzó a orar. Y él oraba y cosas comenzaban a suceder. Entonces yo empecé a cuestionar si Dios existía o no existía. Y lo acompañé a la iglesia, dijo. Y llegué y me senté y escuché, vine un par de veces. Y de pronto algo pasó en mi interior que no lo puedo explicar con palabras humanas, pero ahora creo en Dios. Y ya no vengo por mi hijo, vengo porque yo necesito de Dios. Y por eso quiero profundizar en la palabra, como usted lo dice. Ahí me sacó la predicación. Como usted lo dice. Y quiero estudiar en el instituto bíblico. Porque quiero conocer al Dios que ustedes predican. Porque verdaderamente Él existe. ¿Quién puede hacer esa obra? Solo el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede convencer a alguien de aquella realidad y transformar el corazón de esa persona. Sola esa obra la puede hacer el Espíritu Santo en medio nuestro. Por lo tanto, es indispensable que una iglesia saludable y un creyente sano espiritualmente sea lleno del Espíritu Santo. No se puede hacer la obra de Dios sin Dios en medio nuestro. Solo el Espíritu Santo, segunda verdad, transforma el carácter. No solo da poder al creyente. El Espíritu Santo no solo vino para que evangelizara a los discípulos con poder, vino también para transformar el corazón. Los discípulos antes huían por miedo, después predicaban con total valentía y denuedo. Pedro negó a Jesús, se esconde, huye. Después que lleno del Espíritu Santo se pone en pie frente a toda una multitud y comienza a predicar con valor, con denuedo, con autoridad. La evidencia no son solo los milagros, como lo que relató Jaime. La evidencia también
es que el corazón del hombre es transformado por el poder de Dios. Y ese es el mayor milagro, la conversión, entregar nuestra vida a Cristo. Ese es el mayor milagro que puede suceder cuando alguien no creía en Dios y su vida de pronto choca con Dios y nunca vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque Dios transforma el corazón del hombre. No solo nos sana físicamente, nos sana integralmente, completamente, todo nuestro ser. Dios aún hace milagros. Dios aún hace milagros. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, lo he visto con mis propios ojos, lo he evidenciado. Recuerdo aquí, una vez que llevé a mi papá con todos los síntomas de un ACV. Y lo llevé, estaba en la camilla, no podía hablar bien, estaba ya su cuerpo inclinado hacia un lado. Vino el médico, dijo, bueno, esto es un ACV, le vamos a hacer una resonancia, pero se ve muy complicado. Voy a llamar para que lo suban al lugar, lo vengan a buscar. Y ahí nos quedamos los dos. Y comenzamos a orar al Señor. Se lo llevaron, volvieron. Y él ya, su cuerpo había vuelto a estar recto, ya podía hablar. Y el examen que salió no arrojó nada concluyente. El poder de Dios está vigente hasta el día de hoy. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos valientes en Dios. Somos arrojados, somos generosos. Cuando uno se convierte hasta con el bolsillo, como diría nuestro pastor. Tenemos una armonía en espiritualidad y buscamos una misma dirección en el Señor. Dice la palabra en el libro de los Hechos que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Compartían todo lo que tenían para que no hubiera ningún necesitado en medio de ellos. Lo mismo que hicimos hoy, sí, que compartimos en imágenes, en video, es traer ayuda para otros que están en necesidad. Eso hace la iglesia, eso hace un creyente. Un creyente no se puede quedar inmóvil frente a la necesidad de otro. Uno intenta inmediatamente ayudar, suplir esa necesidad en lo que uno puede hacer, de acuerdo a las fuerzas que uno tiene. Cada uno dé como propuso en su corazón, de acuerdo a sus propias fuerzas. Esto nunca es del monto, esto siempre tiene que ver con el corazón y la disposición. Siempre uno algo puede dar, y eso yo lo he aprendido. No solo cuando nosotros teníamos o el Señor nos ha bendecido, también cuando había escasez, éramos generosos con otros. Siempre nuestro pastor ha sido un hombre generoso. No solo cuando Dios lo ha comenzado a bendecir, sino también cuando muchas veces escaseaba en nuestra realidad, siendo yo niño, bendecíamos a mucha gente. ¿Por qué? Porque no se trata de la cantidad, se trata de la disposición y de la actitud del corazón. La iglesia primitiva, en su carácter, demostró que superaban conflictos sin dividirse. Cuando surge el problema de repartir alimentos en las mesas, no hay división, hay una sabiduría que viene de Dios. Se levantan 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio para solucionar el problema que había. Comenzó una murmuración, decían a unos les dan mejor que a otros, el que reparte toca la mejor parte, decían. Comenzó una murmuración, pero inmediatamente viene esa sabiduría de parte del Señor. Se levantan 7 varones dispuestos a ayudar, a solucionar el conflicto, y en vez de crearse una división, hay mayor crecimiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por la obra del Espíritu Santo en medio de ellos. Es el Espíritu Santo, tercera verdad, quien nos guía a la verdad y nos sostiene incluso en la adversidad. Cuando hay conflictos doctrinales en la iglesia naciente, Hechos capítulo 15, y quieren circuncidar a los gentiles, el Espíritu Santo orquesta una reunión que se conoce como el primer concilio, el concilio de Jerusalén,
para llegar a un acuerdo en común. Nada se les va a imponer a los gentiles, solo la fe en Jesús es suficiente para alcanzar salvación. Pero el Espíritu Santo había preparado a un hombre con anterioridad para que tuviera voz y voto en aquel lugar. Y ese hombre era el apóstol Pedro. Todo lo orquestó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó a Pedro, que estaba en casa de Simón, un tal curtidor, lo dice el libro de los Hechos. Fue llevado por 2 soldados hasta la casa de un centurión romano que había tenido una visión de que un hombre llamado Pedro, que vivía en la casa de un tal Simón curtidor, llegaba a su casa para hablarles acerca de una verdad de Dios. Pedro estaba orando, dice, a la hora del almuerzo, de la comida, y tiene una visión, ve un manto donde hay animales inmundos, es decir, animales que los judíos no comían. Y la voz en la visión le dice: Pedro, mata y come. Pedro, como religioso, le dice: no, porque jamás algún animal inmundo, impuro ha entrado en mi boca. La voz le vuelve a hablar 3 veces y en ese momento alguien golpea la puerta. Lo venían a buscar para ir a la casa de Cornelio. 2 días se demora desde la casa de Cornelio hasta llegar. En ese tiempo el Espíritu Santo habla a su corazón. Por eso cuando él llega a la casa de Cornelio, lo primero que les dice: para un judío, dice, es abominable entrar en la casa de un gentil. Pero no obstante, he entendido que Dios no hace acepción de personas. Aquí estoy, ¿qué necesitan? El centurión le revela la visión y dice que Pedro comenzó a predicar acerca de Cristo. Y mientras estaba predicando, dice, cayó sobre todos los que estaban reunidos el Espíritu Santo, y todos fueron bautizados y hablaban en otras lenguas y glorificaban a Dios. Y los que habían acompañado a Pedro, que también eran judíos, se quedaron atónitos y sorprendidos. Dice que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Eso pasó años antes. Por eso cuando llega el concilio de Jerusalén, Pedro se pone en pie y dice: esto es lo que debemos de hacer. Dios no hace acepción de personas. Si ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo como nosotros, entonces nada debemos de imponerle, sino que solo la fe en Jesús es suficiente para salvación. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, así lo dice la palabra. Él orquesta, Él guía, Él llama, Él mueve, Él da instrucciones hasta el día de hoy. Ve a tal lugar, habla a tal persona, dile a tal persona esta palabra. Es el Espíritu Santo guiando a la iglesia, guiando al creyente. Así que si usted ora al Señor y le dice: Señor, úsame, derrama gracia, cuando Dios le hable, no se quede callado. Tiene que hablar lo que el Señor lo está impulsando a hacer. Tiene que obedecer a lo que el Señor lo está llamando. No, escuché el amén ahí. Yo estoy dispuesto, heme aquí, Señor, soy tu siervo. Anda a predicarle a tal persona, anda a orar por tal persona. El Espíritu Santo guía hasta el día de hoy. Hace años atrás, yo estaba viendo redes sociales. No me juzgue por aquello. Y estaba viendo y de pronto vi una foto de una hermana y el Espíritu Santo me habla. Yo sin saber nada, me dice textualmente a mi corazón: sobre ella hay un espíritu de muerte. Ve y ora por ella. Bueno, voy y oro por ella. En eso pasa un par de días, sé que está hospitalizada de pronto. No sé por qué. Ahí entiendo, hay una situación, hay un diagnóstico, hay un cáncer. Voy a orar por ella, que tenga paz, que el Señor la va a sacar de esa situación, que no va a partir, sino que Dios va a obrar en medio de eso. Oro por ella, yo no tengo mayor vínculo con ella, solo voy y le digo: vengo porque el Señor me dijo esto. Y que no tengas miedo. Oro por ella, pasa el tiempo. El Señor obra, se recupera completamente. Ya no hay cáncer, ya han pasado muchos años de aquello y nunca más se ha vuelto a manifestar. El Espíritu Santo habla y guía hasta el día de hoy a su iglesia.
Si usted lo cree, Dios lo va a hacer. Si usted se dispone, el Señor lo va a usar. El Espíritu Santo nos sostiene en la adversidad. Esteban, frente a una muerte inminente, el primer mártir de la iglesia, está exponiendo. Los judíos lo resisten, lo quieren asesinar. Él se da cuenta que va a ser muerto en aquel lugar. Pero en medio de aquello, dice, lleno del Espíritu Santo, uno de los 7 diáconos de la iglesia, dice que ve los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo proclama, lo dice a viva voz. Veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y dice que en aquel momento estos hombres malos, así los describe la Escritura, rechinan los dientes, dice, apretan los dientes, toman piedras y arremeten contra Esteban, porque no lo podían resistir, dice. Pero no obstante, dice que Esteban, su rostro brillaba, dice, como el de un ángel. Y muere ahí Esteban apedreado, lapidado en aquel momento. Y la Escritura agrega un detalle al final. Dice que Esteban, no dice y Esteban murió, sino que dice y Esteban durmió en la presencia del Señor. En medio de aquello y a pesar de la situación, el Espíritu Santo estaba fortaleciendo la vida de Esteban. Por más duro, por más adverso que pueda ser lo que esté viviendo, enfrentando, el Espíritu Santo estará conmigo. No me dejará, no me abandonará, sino que su gracia estará sobre mi vida. Y aunque sea duro, difícil lo que voy a enfrentar, Él me va a sostener en aquel momento de la prueba y de la adversidad. Si yo lo busco, si yo soy lleno de Él, Él va a estar conmigo siempre. ¿Usted lo cree? Cuarta y última verdad: sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se vuelve agotadora. Usted puede leer en el libro de Romanos, capítulo 7, Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, describe lo que es la vida de un hombre que no está siendo lleno del Espíritu Santo ni guiado por Él. Lo describe como un hombre que está cansado, frustrado, agobiado. Dice textualmente: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Intento hacer el bien, pero no puedo. Me deleito, dice, en la ley de Jehová, no obstante, dentro mío, dice en el capítulo 7, hay algo que no puedo dominar. Todo el capítulo describe la condición de un hombre que intenta en sus fuerzas humanas vivir la realidad de Dios. Pero existe, gracias al Señor, el capítulo 8 de Romanos, que cambia totalmente el panorama y comienza inmediatamente diciendo: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no buscamos las cosas de la carne, sino las cosas del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, dice ahí, estos son hijos de Dios. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el que también nos levantará a nosotros y vivificará nuestros cuerpos mortales. Y por ese mismo Espíritu somos adoptados en Dios y podemos clamar: Abba, Padre, Padre amado, Papito amado. Y el mismo capítulo 8 termina diciendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, porque sabe lo que hay en el corazón del creyente cuando está viviendo una gran prueba y adversidad, y va delante de Dios Padre e intercede a favor del creyente. Por eso vivir la vida cristiana sin la obra del Espíritu Santo es imposible, no se puede. Porque el Evangelio no se trata de mejorar un poco, de tener algunas buenas conductas y dejar ciertos hábitos malos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es rendir completamente mi vida a Cristo y que Él me haga de nuevo. Que haga una obra nueva en mí.
una nueva criatura. Por eso la Escritura habla de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, no de fuerza humana. Esto no es tratar de hacer ciertas cosas que me vea un poco mejor frente a los demás. Esto es rendir todo lo que yo soy a la obra del Espíritu Santo y que Él transforme completamente mi corazón de adentro hacia afuera, y mi conducta entonces comienza a ser modificada, pero porque yo estoy lleno de Dios. Eso es el Evangelio, eso es la obra transformadora que produce el Evangelio. Pero para eso necesitamos dejar que el Espíritu Santo gobierne completamente nuestra vida y gobierne completamente la iglesia. Hacer la obra de Dios sin Dios también nos agota, nos cansa, nos frustra y llega incluso a hacer que la gente pierda la fe en el Señor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo guiando a su iglesia, llevándonos a una visión de Dios. Porque si no, solo daremos vueltas en círculos una y otra vez. Enfrentaremos los mismos problemas una y otra vez y nunca entraremos a plenitud de lo que Dios tiene. Por eso necesitamos al Espíritu Santo siempre guiando y gobernando a la iglesia. Pero eso inicia también con cada creyente, porque la iglesia del Señor no es el edificio, no es el pastor. La iglesia del Señor somos todos los que estamos hoy acá reunidos y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Usted es la iglesia. La iglesia no es una organización. Sí y no. Como diría ayer mi profesora de teología, sí y no. Es un organismo y una organización. Es una organización, tiene una estructura, pero es un organismo vivo porque está compuesto de piedras vivas que somos nosotros. Por lo tanto, comienza con usted, comienza conmigo. Yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una iglesia sin poder, sin transformación, es solo otra institución humana más. Lo que distingue a la iglesia de cualquier otra institución humana es que en medio nuestro está el poder de Dios. Y ese poder hace milagros y transforma la vida de los hombres. La iglesia existe para ser dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago yo frente a este desafío? ¿Soy sensible a la voz del Espíritu Santo cuando Él me corrige o lo resisto? Porque uno puede resistir la obra del Espíritu. Esteban le dice a quienes lo van a asesinar: ustedes resisten la obra del Espíritu igual que sus padres. Me van a matar a mí, en el fondo les dice, igual como mataron a los profetas que Dios les envió. Uno puede resistir la obra del Espíritu cuando Él me habla y me quiere corregir. Cuando Él me impulsa a servir, a involucrarme en la iglesia, yo lo puedo resistir. Yo puedo no hacerlo. Puedo salir del culto convencido. El otro domingo hablo con el pastor que voy a servir. Y en la semana me desinflo, me olvido. No doy lugar a la obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor mueve dentro mío el corazón y me llama a perdonar, yo no suelto, yo no perdono. Y sigo guardando cosas en el corazón. Entonces no dejo que el Espíritu Santo verdaderamente guíe y gobierne mi vida. Cuando Él viene y me habla y quiere cambiar las motivaciones que hay en mi corazón, yo me mantengo en lo que creo a pesar de que estoy siendo parte de una iglesia. Y Él me dice, no, no es así. Yo quiero cambiar las prioridades de tu corazón. Y yo sigo firme en aquello que creí antes de conocer al Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es un concepto etéreo. Son hombres y mujeres rendidos totalmente a la dirección del Señor. Somos entonces llamados a dar lugar a la obra de Dios en nuestras vidas, porque es imposible vivir la vida cristiana sin la obra del Espíritu Santo. Y es imposible ser una iglesia saludable si el Espíritu Santo no nos guía. Por estas razones que la iglesia no necesita más estrategias humanas, necesita más al Espíritu Santo. No necesita más eventos masivos, necesita más rendición. No necesita más talento, necesita más dependencia de Dios.
Porque podemos impresionar a la gente, pero no estar agradando a Dios. Podemos llenar auditorios, pero estar vacíos por dentro. ¿Qué desayunó el pastor? Dirá. El problema nunca ha sido el Espíritu Santo. El problema nunca ha sido que Él no quiera llenarnos. El problema muchas veces es que estamos demasiado llenos de nosotros mismos y no damos lugar a Dios en nuestra vida. Dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, dar verdaderamente el timón de nuestro corazón a Él, permitir verdaderamente que Él gobierne nuestra vida, para que el miedo se transforme en valentía, la división en unidad, la religión se transforme en vida y la iglesia deje de ser solo una institución humana y vuelva verdaderamente a ser el cuerpo vivo del Cristo resucitado. Para todo eso tenemos que dar lugar pleno a la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque o si no vamos a vivir igual como vivía el creyente de Romanos capítulo 7, luchando en nuestras propias fuerzas, agotado, cansado, luchando una y otra vez con los mismos pecados, con los mismos dilemas y nunca pudiendo vencer la obra de la carne. Cuando Cristo nos ha hecho verdaderamente libres, ya no estamos en esclavitud del pecado, sino que hemos nacido de nuevo para agradar a Dios. Con esto cierro, con lo que dice Romanos capítulo 8. Recuerda siempre, podemos clamar, Abba, Padre. Y bajo toda circunstancia adversa, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero para que esa promesa se haga real y completa, yo tengo que rendir toda mi vida a Él. Si yo rindo toda mi vida a Él, y cada uno de los que estamos acá y componemos el cuerpo de Cristo, hacemos de esto una máxima y una verdad en nuestra vida, créame que vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Espiritualmente, una iglesia rendida al poder del Espíritu Santo y a su guía es una iglesia que siempre va a lograr cumplir el propósito del Señor. Siempre. Más allá de adversidades, situaciones, siempre van a haber conversiones, siempre van a haber milagros, siempre va a haber transformación, siempre va a haber provisión, porque está haciendo la obra, porque está haciendo la misión. Dios se mueve en torno a su misión, no a mi misión, no a mis sueños. Él se mueve en torno a sus propios sueños. Mi agenda se adapta a la realidad de Dios. Yo lo vi así por años. Cuando nosotros construíamos este lugar, mucha gente fue bendecida económicamente, no por causa de su propia habilidad, sino por causa de la obra que Dios quería hacer. Nunca se trata de mí, siempre se trata de los sueños de Dios. Si yo rindo mi vida a Él, mis sueños a Él, amo a Dios, amo a la gente, el Señor me amará. Si yo sueño con las personas, sueño con una nación transformada, sueño con ver a la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, el Señor soñará conmigo también y me va a incluir en su propósito. Oh, aleluya. Porque Él tiene misericordia y toma de pronto a alguien que nadie ve y lo toma y lo inserta ahí, y uno mira de lejos y dice: esa persona no tiene que estar. Eso es la gracia de Dios obrando. Así como Rahab, que recibió a los espías en Jericó y abrió la puerta de su hogar y dijo: por causa del Dios de Israel, cuando ustedes conquisten y estas murallas caigan, tengan piedad de mi familia y de mi generación. Tenía más fe que los propios espías. Y cuando llegó el momento, respetaron su vida y la vida de toda su familia. Y está inserta en la genealogía de Cristo. Aquella mujer que abrió su corazón al Señor, a la obra de Dios. Sueñe con Dios y Él va a soñar con usted. Desde lo que usted hace, desde lo que usted da,
Ahí el Señor lo puede bendecir. Ahí donde usted sale a trabajar en su emprendimiento con sus manos. Señor, bendice mis manos. Yo quiero ser de bendición. Que cuando la gente venga aquí a mi local, yo le voy a predicar de Cristo. Yo voy a hablar de ti a todo aquel que se ponga enfrente mío. Señor, bendice, multiplica. Yo quiero bendecir tu obra. Dios va a soñar con usted. No va a estar solo. El Señor va a estar a su lado. Pero hágalo parte. Sea lleno del Espíritu Santo. Busque al Señor, que su carácter sea transformado. Busque el bautismo del Espíritu Santo si aún no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Si yo estoy acá es porque un día el Espíritu Santo impactó mi vida. Si no, no estaría acá. No se trata solo de doctrina, de predicación brillante, elocuente. Fue un día que el Espíritu Santo golpeó mi corazón, me mudó en otra persona y por eso estoy acá. No hay otra causa, no hay otra razón. Es la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Oh, aleluya. Sueñe con el Señor, sueñe con el Señor. Póngase de pie ahí. ¿Puede levantar sus manos ahí conmigo? Levante ahí sus manos, levante su mano. Dígale: Señor, acá estoy, yo quiero soñar contigo, yo quiero soñar contigo. Señor, no quiero seguir viviendo bajo mis propios planes, llevar mi propia agenda. Señor, yo quiero estar contigo, quiero soñar contigo. Tú me has traído hasta esta realidad, hasta esta casa, hasta esta iglesia, hasta esta nación, hasta este país. Acá me hiciste nacer o me trajiste de fuera. Pero yo quiero soñar contigo. Yo no sé el mañana, pero sé que Dios está conmigo. Si lo hago parte de mi vida, Él estará conmigo. Señor, pon sueños en el corazón. Espíritu Santo, habla a quienes tienen hambre y sed de ti. Señor, habla a quienes están buscando una guía para este año. Habla a quienes están, Señor, viviendo situaciones donde necesitan una dirección de Dios. Habla su corazón, habla sus vidas. Sácalos de la estrechez que pueden estar viviendo. Llévalos a lugares más amplios, Señor. Por causa de tu obra. Nunca se trata de mí, siempre se trata de Dios. No son mis planes, son los planes de Dios sobre mi vida. Oh, Espíritu Santo, créalo, 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 créalo. Abra su corazón, abra su corazón. El Espíritu Santo está hablando ahí en medio nuestro. Abra su corazón, comience a proyectar, comience a soñar. Abra su entendimiento. Tú derramas gracia, tú derramas sabiduría, Señor. Oh, Espíritu Santo, tú hablas, tú traes sueños, planes, proyectos. No se trata de mí, se trata de tu obra. No soy yo, eres tú en medio nuestro. Espíritu Santo, guía, 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 guía. Guía, 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 guía. Trae dirección, trae sabiduría. Oh, esa sabiduría que no viene de fuerza ni de capacidad humana, que viene de lo alto. Abre el entendimiento a otra realidad, a otras oportunidades.